Bienvenido a Tiempo con Dios. Qué bueno que estás aquí. Nos alegra poder compartir este momento contigo. Creemos que Él siempre tiene algo que hablar a nuestras vidas, y hoy no es la excepción. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pon tu corazón en Dios y disfruta lo que Él tiene para tu vida hoy. Atención, jóvenes, este sábado 23 de mayo tenemos una noche que no te podés perder. Warriors en concierto. Invita a tus amigos, arma tu grupo y vení a disfrutar con nosotros un tiempo en adoración a Jesús. Iglesia Cristiana Shekinah, del Ceibo de San Judas, una cuadra arriba, media cuadra al sur, 6:30 de la tarde. Entrada totalmente gratis. Es lo bueno, consulten. ¿Existe la eternidad pasada? Y usted va a encontrar citas bíblicas de nuestra eternidad pasada. Y eso es una temática muy buena, muy reveladora. Y eso dice, ¿por qué nos gozamos cuando adoramos a Dios? ¿Por qué nos gozamos cuando adoramos a Dios? Porque hay eternidad en nosotros. Porque el ADN de Dios está en nosotros. Y fuimos creados de una mente eterna. Usted y yo, y esto me gusta decirlo, existimos en la mente de Dios. Antes de que Dios nos plasmara en la tierra, creara en la tierra, existimos en su mente. Y eso es poderoso. Nuestra eternidad pasada es la eternidad que teníamos antes de venir a la tierra. Porque ya cuando venimos a la tierra viene todo el rollo. Satanás es expulsado, el desgraciado, atrevido, torpe. ¿Cómo se le ocurre querer destronar a Dios? En verdad, esa es la torpeza más grande, hermano. Y yo ya les expliqué la vez pasada, hay un pecado de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa. Satanás no tenía naturaleza pecaminosa. Y Satanás se rebeló contra Dios y eso es pecado. Interesante. Entonces yo aprendí esto, que el pecado no es, como lo dice propiamente Santiago, o únicamente, dice, cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Eso es relacionado con nosotros después del pecado de Adán. Pero cuando Adán, no había concupiscencia. Cuando Satanás en el cielo, tampoco había concupiscencia. Entonces hay un pecado antes de la concupiscencia del hombre, y esto es muy interesante. Y entonces hay un pecado que es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y Dios le dijo a Adán, todo esto sí, pero nada de esto. Entonces hay un pecado que se da más allá de nuestra naturaleza pecaminosa. Y muchas veces estamos lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa de la cual jamás nos vamos a expropiar. Usted y yo jamás nos vamos a expropiar. Esto de expropiar, separar. No hay ayuno que me separe de mi naturaleza. No hay oración que me separe de mi naturaleza. Y entonces, pastor, ¿estamos luchando de balde? No. Qué bonito entender que el peor pecado para nosotros no es el que se da en nuestra concupiscencia. Porque antes de la concupiscencia, le diría yo, estaba la madre y el padre del pecado. Explíquese, pastor. Dios le dijo, todo esto sí, pero esto no. Satanás debía hacer lo correcto y no hizo lo correcto. Entonces, tener conocimiento de lo que Dios me pide y no hacerlo, ese es un pecado que se da antes de la concupiscencia del ser humano. Sigo leyendo, porque a los que antes conoció, eternidad pasada, yo fui conocido por Dios antes de nacer. Jeremías dijo, mi embrión vieron tus ojos. Aló.
A los que antes conoció, también los predestinó. Quiero explicar esto porque no existe la doctrina de la predestinación, como dicen los Rosacruces en la lección número 11 o 13. Oye, pastor, ¿usted se ha estudiado la lección del Rosacrucismo? Sí, señor. Porque ¿cómo combato a mi enemigo si no lo conozco las armas que tiene? Si no me equivoco, es la lección número 11 de los Rosacruces, que dicen: ¿de qué sirve esforzarse para buscar a Cristo si no eres destinado para ser salvo? Y esta gente dice que si estás entre los destinados a ser salvo, no necesitas hacer nada porque Dios así lo eligió para ti. Pero si no estás entre los predestinados, por mucho que te esforces, no corras, no te vistas, que no vas. La doctrina de la predestinación no es esto que está diciendo acá, porque los que antes conoció también los predestinó. Explíqueme entonces, pastor, la palabra predestinar. Predestinar en este sentido es dada la omnisciencia de Dios, que Él todo lo sabe, es que Dios visionó todo lo que le iba a venir a los hijos de Dios, porque los que conoció, dada su omnisciencia, Él pudo visionar y Dios dice: esto les va a pasar. ¿A quiénes? A todos estos que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto es bueno, y aquí estoy tratando de ir relacionando ya la imagen caída, la promesa de redención de Génesis 3:15, porque Cristo tuvo que venir a cumplir la ley y los profetas y no abrogarla, y morir por los pecados de la humanidad. Ahora, ¿qué onda de la iglesia? ¿Qué onda de la iglesia? Pues la iglesia, es el recurso divino oficial por medio del cual Cristo establece, restaura, reafirma su imagen. Él está buscando gente conforme a su imagen. Qué interesante tener entendimiento de que yo debo pertenecer al equipo de Cristo, a los que antes predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él primogénito entre muchos hermanos. Ahora, cuando Cristo muere por nosotros, ya ahora, y es bueno entender, primogénito entre muchos hermanos. ¿Ya oyó eso? Ya Jesús no es unigénito. Y esto es interesante para aquellos que no entendemos nuestra identidad en Dios, ni el valor que tenemos en Dios, tan así que Dios ha tenido que sacar su mejor pieza, su Hijo. Y ahora Cristo trabajar en la iglesia, en su novia, y llevarla a la consumación del deseo del Padre y de la pasión tremenda de Cristo para con su novia. Ahora quiero ser más enfático en esto. Antes de que Cristo se declarara muerto por nosotros, Cristo era el unigénito. Explíquese, pastor, unigénito es el único. Ahora, hermano, en verdad le digo, Cristo no es el único Hijo de Dios. Aquí lo está diciendo, porque a los que antes conoció también los predestinó. Dios sabe lo que les viene para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Cristo es nuestro modelo. Y si el Padre hizo al hombre a su imagen y semejanza, ya les expliqué que primero en el 26 de Génesis 1 dijo: hagámoslo a nuestra imagen, y después dice a imagen en el 27. Entonces ya les expliqué que ahí entra a funcionar Cristo, y pasajes paralelo a ese es este. Pastor, ¿qué cosa es un pasaje paralelo? Bueno, vengan al instituto y van a aprender más,
pero un pasaje paralelo es un pasaje que en otro libro de la Biblia habla del mismo tema. Entonces, Génesis 1, 26 y 27 es paralelo a Romanos 8, 29. Cuando uno quiere sacar una verdad de la Biblia, no puede sacarla de un solo pasaje, sino que tiene que extraer pasajes paralelos a este. ¿Y qué dijeron los profetas? ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Y qué se enseñó en la vida de la iglesia? Para uno poder afirmar una verdad como práctica cotidiana. Estoy diciendo acá para que sea Él primogénito entre muchos. Jesús acepta sacrificar, ser el unigénito y pasar a ser el primogénito. Yo dije un día, el sacrificio de Cristo antes del sacrificio de la cruz fue aceptar cambiar su naturaleza, de vivir a la eternidad, a lo temporal, a lo pasajero, de tener un cuerpo eterno, glorioso, a tener un cuerpo humano mortal que necesitaba comer y dormir. Jesús lloró, Jesús se dolió, Jesús le salió sangre. Si no aceptamos que Jesús murió, entonces somos herejes. Porque si Cristo no murió, tampoco resucitó. Y si no resucitó, vana es nuestra fe, vana la predicación. Entonces estoy diciendo acá, el enorme privilegio que tenemos, que Cristo aceptó el sacrificio de renunciar a ser unigénito y volverse primogénito. Primogénito es el primero entre muchos hermanos. Mire, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, pero en la medida que usted tiene intimidad con Jesús, que va intimando, acercándose, compartiendo con Él, usted aprende sobre estas cosas de la Biblia y no las aprende como una literatura corriente, común, sino las aprende a su espíritu. Hay una revelación a nuestro interior de estas cosas. Y entonces, si Él es de unigénito a primogénito, es el primero entre muchos, eso significa que además de ser mi Señor y Salvador, es mi hermano mayor. Jesús es mi hermano mayor. Mire, hoy les estoy explicando que si en algún momento usted está orando y le dice al Señor, Señor Jesús, te entronamos, te exaltamos, eres el más bello, deseado de todos los hombres, y toda esta retórica que podamos expresar a nuestro gran Rey. Pero si usted un día le dice, hermano mayor, vengo a hablar contigo, está bien, es bíblico, se lo estoy explicando, Romanos 8, 29. Hermanos, buena noticia, tenemos un hermano mayor. Y entonces que oigan esto, Dios desea tener muchos hijos y que todos estos hijos sean semejantes a su Hijo. Dios quiere tener muchos hijos y que todos estos modelemos al hermano mayor. Entonces esto le da sentido a la iglesia en el tiempo final, porque somos modelados por Dios. La vez pasada les dije, fuimos modelados por el Creador. Y una vez que caímos de la gracia de Dios, pues alguien viene a rescatarnos y a modelarnos. Óigame, Cristo es el prototipo de nosotros. Dios santo. Cristo no es medroso, Cristo no es pusilánime, Cristo no es cobarde. A Cristo no lo amedrenta ni el diablo, ni el anticristo, ni a los misiles, ni la bruja de la esquina. Pero depende el mensaje que aceptes como verdad, siendo mentira. Esa es la tremenda lucha de Satanás. Óigame, ¿por qué Satanás tiene éxito sobre la vida de mucha gente? Porque la gente le da el crédito. La vez pasada les expliqué, el éxito de Satanás no es por la fuerza que tenga, sino por la gente que le cree a sus mentiras. La fuerza de Satanás es la gente que le cree. Dios santo, reciba eso. En mí Satanás no es fuerte,
si no le creo lo que me dice. Es más, Dios tampoco en mí es fuerte si no le creo lo que me dice. Porque el poder de Dios no se le impone a nadie, se le sugiere a todo mundo. Por eso predicamos, ¿cierto? Predicamos sugiriendo la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el destino de Dios, la elección de Dios. Somos elección divina. Ok, entonces digo, Dios desea tener muchos hijos y que todos estos hijos sean semejantes a su hijo. Entonces su hijo dejará de ser unigénito y se vuelve primogénito entre muchos hermanos. Soy hermano de Cristo y ¿qué? ¿Cristo te puede ayudar al problema que tienes? Sí. ¿Cristo le puede dar un consejo a tu esposo, a tu esposa? Sí, tiene mucha experiencia. ¿Cristo te puede ayudar en medio del dolor? Pues sí. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces entendamos que el deseo de Dios consiste en ganar un grupo de personas que se parezcan a Cristo. Y a Dios se le ocurrió la brillante idea de crear la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una solución. Ay, qué lindo eso. Gracias, Jesús. La iglesia de Cristo es la única, diría. Es la única solución que Dios miró para restaurar la imagen de Cristo. Mire, hay algo interesante en esto. Sí, Adán pecó y la imagen fue empañada y ahora Cristo aparece en escena para purificar, limpiar con sangre eterna la imagen empañada. Pero estudiando esto aprendí algo que no solamente es la imagen, y les quiero hablar un poco de eso, es la autoridad de la imagen. Porque nada pierde tanto la autoridad, y deseo que así sea, ¿verdad? Y ya les explico por qué deseo que así sea. Pero nada hace perder tanto la autoridad de Dios a través de la imagen de Dios como el pecado. Entendamos por qué Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado necesitaba restaurar la imagen y que la imagen retomara su autoridad. Cuando uno peca y todavía no tiene la conciencia cauterizada, pues uno siente vergüenza. Cuando uno peca y no siente vergüenza, porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, es que convence de pecado, justicia y de juicio. Él es el que convence. Cuando uno peca y no se redarguye, no se contrista, dice la Biblia, el arrepentimiento según Dios produce dolor. Cuando uno peca y se arrepiente, pero no se duele, no es genuino. No es un arrepentimiento, es un remordimiento de la conciencia por el mal cometido. Pero el arrepentimiento, según Dios, produce dolor. Cuando uno peca y se arrepiente sin dolor, no es genuino. Y les estoy explicando la Biblia porque así es. Pero la conciencia por la continuidad del pecado se va cauterizando, tan así que antes era una angustia, sentía que el infierno me tragaba y esto era tan horrible y ahora me da casi lo mismo. Pero ojo con esto, se trata de la pureza y santidad de Cristo y de mi pureza y santidad para honrar a Cristo. Porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Aunque seas muy santo y muy consagrado, tu santidad, tu consagración no te lleva directamente a la presencia del Padre, si no es por medio de Cristo. Entonces ya les expliqué como reiteradas veces. Entonces, ¿qué sentido tiene mi santidad si al fin de cuentas es por medio de Cristo? Es que tu santidad y la mía me hacen llegar a Cristo arrepentido y Él intercede delante del Padre por mí. Entonces estoy explicando, por eso Cristo no pecó. La autoridad continuada, restaurada por Jesús, a Jesús le cuesta mucho dolor, mucha vergüenza, mucho sacrificio, y mucha humillación. Ya les explico. El Padre le dice, mira, ya está aquella gente, yo tenía un plan con ellos, pero tú tienes que ir, eres mi hijo.
Y no es que Cristo entró ahí en un dilema con el Padre, pero ¿cómo me vas a mandar a mí? Mira que yo he estado eternamente contigo. Pero sí se alegró y en Juan 17 dice, Padre, glorifica a tu Hijo con aquella gloria que tuvimos antes de que el mundo fuese. Yo digo, ese es un sentimiento muy noble, como Jesús está deseoso de regresar al Padre. Ya Él cumplió su encomienda. Pero digo, el Padre lo tuvo que enviar. Tienes que ayudarlos a ellos. Y aceptar venir acá fue la primera humillación de Cristo. Y esa casi no está bien explícita en la Biblia. Pero cuando uno estudia y medita y el Señor le ayuda, nos damos cuenta que aceptar dejar su comodidad para venir a la incomodidad, la gloria para venir a la tierra. Y entonces ahora ya Cristo casi no habla de la gloria, salvo en ese pasaje porque ya se le acercaban sus días en Juan 17. Pero ahora Cristo se ha centrado todo en la tierra. Y me llamaba la atención estudiando esto porque muchas veces queremos pensar solo en el cielo. Y Cristo se concentró en la tierra. Dios restaura la imagen del hombre para que el hombre se desarrolle en la tierra. Y ahora nos damos cuenta entonces que pertenecemos a esa familia gloriosa. Y esto nos da entendimiento cuánto Dios nos estima. Mandó a su Hijo. Cristo fue humillado. Ahora Cristo está lidiando contra los demonios, contra la pecaminosidad, contra la culpabilidad. Y quiero repetir, nada humilla tanto la autoridad como la culpabilidad por el pecado. Por eso Cristo no pecó, porque estaba en juego la autoridad. Si has perdido tu autoridad, obed, si has perdido tu autoridad a causa del pecado, pues hay una solución. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces yo me arrepiento. ¿Por qué me arrepiento? Porque más que librarme de culpabilidad, oigan esto y tomen nota, más que librarme de la culpabilidad por el pecado, me arrepiento para darle continuidad a la autoridad. Aló, Dios santo, qué bueno está eso. Cuando el hombre peca pierde la autoridad, pero la autoridad genuina en Dios ya no depende de tu santidad y la mía, porque un día pecaste, otro día te restauraste. Entonces sería una autoridad ambigua, frustrante, pusilánime. Se trata de la pureza y santidad de Cristo. Él vino a buscar, renunció a lo unigénito para ser el primogénito entre muchos hermanos. Vino a buscar un grupo de personas que le demos continuidad a su autoridad. Mire, nada tan riesgoso, tan duro para el plan de Dios como los tiempos que vivimos. Ya no se predica contra el pecado. El mensaje, mientras más acomodado va, es más bonito. A los que diezman y ofrendan y andan por donde Juancho, ya no se les dice nada para que no deje de diezmar ni de ofrendar. Pero el pecado debe ser señalado como tal. ¿Por qué? Porque el pecado ofende, denigra, estorba la autoridad. Cuando el hombre es ganado por Dios, el plan de Dios se cumple. Dios está interesado en la iglesia como recurso oficial para limpiar la imagen de Cristo, ensuciada por el pecado, pero también para restaurar la autoridad perdida. ¿Quién se encarga de establecer la autoridad de Cristo en la tierra? Dios santo, por favor, respóndame. Es una pregunta simple. Mire, yo instalé una aplicación y tengo que hacer un test 3 veces al día y leer 3 porciones al día y orar 3 veces al día. Y me gusta porque me cañonea con cantidad de preguntas y mantengo mi mente fresca. Y yo digo, Señor, le digo a mi esposa, estoy sorprendido cuántas cosas hay en mi mente que he guardado a través de los años relacionadas a la Biblia. Y entonces, ¿por qué digo esto? Pastores, ¿te está echando flores? No.
Dios está interesado en que el plan de Él se cumpla, ganando a hombres y usándolos. Y la manera oficial es la iglesia es la responsable de ejercer la autoridad de Cristo. Por favor, lógicamente, explíqueme de qué otra manera la autoridad de Cristo se puede ejercer. De forma categórica, Jesús dijo: he aquí, os doy potestad. La palabra potestad es autoridad, fuerza, dominio, señorío. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice, y nada os dañará. Óigame entonces, ¿por qué cito ese pasaje? No tengo la cita. No sé dónde estará. Bueno, ahí está en la Biblia, pues. Pero le estoy diciendo, hay una certificación de la autoridad para nosotros. Gracias por acompañarnos en Tiempo con Dios. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. No te quedes solo con esto. Lleva lo que Dios habló a tu familia y amigos. Nos vemos en el próximo programa.